La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. En las últimas fechas ha habido eventos astronómicos importantes y me gustaría compartirlo con vosotros. Muchos lo conoceréis. El descubrimiento por el telescopio Kepler de la NASA de un planeta que se ha llamado Kepler 452b. Es un exoplaneta que pertenece a una enana amarilla. Un planeta muy parecido a la Tierra, que se encuentra a 1400 años luz del sistema solar. Pensemos que si esa nave New Horizons, que ha ido a Plutón y que realmente ha encontrado ese planetoide o lo que sea, pero realmente hemos podido ver imágenes muy similares y parecidas a un mundo helado, un mundo que se encuentra allí, algo que hace 100 años sería impensable y que y que también se encuentra junto a su satélite Caronte. Como digo, esta estrella, el Kepler 452b, se encuentra en una clasificación estelar, los tipos G2, con una masa muy parecida a la de la Tierra, con una temperatura realmente de 29,35 grados centígrados y que se piensa que para la vida vegetal sería ideal una temperatura de unos 25 grados. La atmósfera muy parecida a la que pudiéramos tener nosotros. Un mundo oceánico se supone que pueda tener y realmente algo parecido, pero hay 10 exoplanetas confirmados que realmente tienen un rango parecido a la Tierra. El Kepler, por ejemplo, 438b, cuyo duración del año solamente 35 días, mientras que el Kepler, el 452, realmente es prácticamente igual, 384,84 días. Después, por ejemplo, tenemos al Kepler 442b, con una rotación en 112 días. Realmente vamos descubriendo y vamos viendo que el espacio exterior nos revela grandes sorpresas. Lo trataremos en nuevos programas de la Rueda del Misterio, con los especialistas, pero quería compartirlo con vosotros, quería de nuevo el tenerlo aquí y realmente que compartiésemos realmente que como decía Descartes, daría todo lo que sé quizás por todo lo que ignoro. Realmente es algo que a nosotros, aunque la ciencia parezca que vamos conociendo cada vez más y más, nos damos cuenta que cada vez quizás desconozcamos más que conocer. También quería haceros copartícipe de algo que ocurrió, aparte del equipo de la Rueda del Misterio. Nos gusta observar el cielo, ese cielo estrellado, que es difícil de ver muchas veces. En un sitio que aunque está cerca y dentro de una ciudad muy populosa, pudimos observar un objeto, una esfera luminosa, blanquecina, que realmente cruzaba de suroeste a noreste los cielos del sur de Andalucía y que realmente podíamos observar y grabarla con dispositivo móvil. No pudimos echar mano de ningún otro dispositivo, con la falta quizás de calidad que nos da. Tuvimos la ocasión de que cruzase un avión cercano, se puede ver en el vídeo, y se puede
objetivizar. En un principio estamos en plena investigación de ese objeto y queremos también pediros ayuda por si alguien pudo ver ese objeto y que lo pudo observar un 1 de agosto a las 10:06 de la noche. Como digo, hay un primer vídeo que está colgado en Facebook, en Internet, en el Facebook de la Rueda del Misterio, podéis allí verlo. Realmente lo hemos mandado a analizar, sobre todo por ver si se puede sacar alguna otra conclusión. Ya digo, a pesar de la calidad deficiente que siempre estos dispositivos móviles tienen, aunque bueno, también con la utilidad de que pudimos realizarlo. Y hay un segundo vídeo que bueno, cuando lo tengamos analizado, pues quizá podamos contaros algo más. En un principio, pues no es un avión, en un principio no hemos encontrado satélite que corresponda. Pero bueno, nos gustaría también, si algún amigo o amiga de la Rueda del Misterio pues pudiese ayudarnos, pues evidentemente nosotros, ese objeto extraño, como lo hemos llamado, no satélite, no globo sonda, no helicóptero, no avión, en un principio pues nos gustaría saber qué es lo que es. Bueno, amigos de la Rueda del Misterio, os dejo ahora con la interesante entrevista de esos misterios que a todos nos gustan con mayúsculas, que hicimos a José Rafael Gómez y que quiero que lo disfrutéis con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Están escuchando La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, la verdad es que el mundo está lleno de enigmas, está lleno de misterios. Y de nuevo traemos más misterios y elementos desconocidos. Quizás esos misterios que son hoy, mañana no lo sean. Y bueno, queremos presentaros una obra de un amigo del programa, un amigo nuestro, 20 misterios de la Tierra y el Universo, de José Rafael Gómez. A él ya lo conocéis por todas nuestras tertulias, por bueno, las múltiples colaboraciones que tiene con las diversas revistas, en los libros, que también, esa Atlántida de Gil Gámez, que también presentamos. Y bueno, queremos darle de nuevo pues las buenas tardes y la bienvenida a su programa. José, muy bienvenido y muy buenas tardes. Pues muy buenas, Miguel Ángel. Estoy encantado, como siempre, de estar en La Rueda del Misterio. El placer, como siempre, es nuestro, José, y la verdad es que bueno, para presentar este libro tuyo, esos 20 misterios de la Tierra y el Universo, un libro realmente para todo aquel que nos gusta el tema de misterio, el tema de los enigmas, pues yo creo que indispensable. Pero José, siempre me gusta hacer esta pregunta. Cuando alguno se plantea el realizar un libro, el realizar una obra, siempre suele tener un porqué. ¿Cuál ha sido el tuyo? Bueno, pues ha sido un poco hacer una recopilación de ideas que plasmé en su momento en artículos que fueron publicados por revistas del sector, fundamentalmente Enigmas y por Año Cero, a lo largo de estos últimos 10 años que he estado colaborando con ellas, ¿no? Pues un poco recopilar estos artículos, estas ideas que sirvieron para estos artículos, actualizarlas con datos de 2015 y ponerlas en un único formato de libro, que creo que reunidos pues constituyen un compendio ameno e interesante, ¿no?, sobre misterios. Ameno, interesante y amplio, yo diría, de esos temas y de esos misterios que pues nos reúnen, desde los aliens del abismo a los enigmas de Marte, también a esa gran pregunta de quiénes somos. Evidentemente el océano, que es también una de tus grandes pasiones, están ahí el índice que está aquí. Y bueno, realmente muchísimas otras cosas más. Los temas, aunque tú lo has dicho, lo has actualizado y demás, pero son temas que en un momento determinado lo escogiste por algún motivo. Bueno, pues efectivamente, yo creo que en el mundo del misterio, por desgracia, también se cuela la fantasía.
Y hay ahí, en más de una ocasión, he leído historias, artículos, que realmente más que misterio lo que están es recogiendo es una fantasía, puesto que la base científica en la que están basados pues puede estar equivocada, ¿no? Y no tener nada de realidad, con lo cual ya el misterio desaparece. Estamos hablando de algo que es una mera ficción y que no tiene, en fin, una realidad, ¿no? Sin embargo, por otra parte, el ser también cientificista, radical, pues haría que nos perdiéramos muchos de los temas que, tocados con una cierta flexibilidad, desde luego nos dan una imagen de la realidad de nuestro universo, que está lleno de misterios. Entonces, por un lado, huyendo de la fantasía y del cientificismo extremo y radical, he abordado estos 20 temas diferentes que yo creo que constituyen auténticos misterios cada uno de ellos, con datos científicos que los respaldan y que lo que ponen de manifiesto es que no está todo explicado y que realmente cuando la ciencia admite que no tiene explicación para un asunto concreto, entonces es cuando nos encontramos ante el verdadero misterio, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo, porque la verdad, la ciencia parece que hoy en día lo explica todo, que lo sabe todo, y bueno, cuando oye hablar un físico, oye hablar un químico, oye hablar de cualquier otro elemento, un biólogo o cualquier otra rama de la ciencia, te das cuenta de que uno no se conoce ni a sí mismo ni a los demás, porque José, todo lo que tú presentas, como tú bien dices, son con una base científica importante, pero también hace presente de que nos queda muchísimas cosas por conocer, y eso que hoy son misterios o inexplicables, otros quizás serían inexplicados, ¿no? Pues claro, y en eso, desde luego que pecan muchos divulgadores científicos que niegan con cerrazón manifiesta asuntos misteriosos como puede ser el tema OVNI, por ejemplo, que es tocado y analizado desde un punto de vista racional, e incluso utilizando la navaja de Ockham, que es un argumento científico, uno llega a la conclusión pues que realmente existe una evidencia, una realidad detrás del asunto OVNI. Y que cuando por ejemplo, escucho a divulgadores decir que los ovnis, o sea, no podemos estar siendo visitados por civilizaciones, por inteligencias extraterrestres, porque las distancias interestelares son de tal magnitud que el viaje interestelar no es posible, a mí, pues, yo creo que están poniendo de manifiesto un negacionismo, una cerrazón que incluso va en contra de la propia ciencia, ¿no? En cuanto a que la ciencia debe estar abierta a casi cualquier posibilidad, puesto que nuestra historia científica, la historia científica de nuestra civilización es muy corta. Somos unos recién llegados a la tecnología y con apenas unos cientos de años, ¿no?, de que exista el método científico. Pues si a poco que seamos un poquito, en fin, que extrapolemos y que saquemos consecuencias, tenemos que admitir que podemos pensar, a dónde podemos haber llegado dentro de, ¿qué te digo?, de miles de años después de analizar el universo de una forma científica, la naturaleza de una forma científica. Pues quizás el negar que el viaje interestelar rápido es posible se ha visto dentro de no demasiado tiempo, pues como hoy día vemos a los científicos del siglo XIX cuando decían que no se podía respirar dentro de los túneles, o que nada que fuese más pesado que el aire podría volar, o que del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras, ¿no?, que dijo Lavoisier. Entonces, bueno, pues que realmente no tenemos que ser negacionistas y no por ello irnos directamente a la fantasía, a lo fantasioso, sino que analizar las incógnitas, los misterios que nos rodean, que son muchos, desde un punto de vista racional, pero con la mente abierta hoy día a casi cualquier posibilidad. Claro, a casi cualquier posibilidad, porque posiblemente cuando se descubrió Plutón, planetoide, o lo que sea, que alguna vez lo hemos tratado aquí, pues pocas personas pensaban que en menos de 100 años
pues iba a llegar una nave espacial muy cerquita y iba a hacer fotografías de ellas. Creo que son unos 12.500, no llegaba a los 13.000 kilómetros de ese cuerpo estelar. Y bueno, como otras muchísimas cosas, también yo me añado a lo que tú has comentado cuando decían que una velocidad superior a 30 kilómetros a la hora iba a destrozar al ser humano, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que absolutamente no. Y bueno, y posiblemente si en la época de los descubrimientos o bueno, de cuando Colón viajó a América, realmente hubieran dicho que si se podría llegar a la Luna, posiblemente muchos habrían dicho que el hombre no podía viajar fuera de su planeta. Pero, José, vamos a tratar, si te parece, algunos temas dentro del libro para que, bueno, los oyentes pues también sepan que esos temas, todos, ya digo, variados, múltiples y súper interesantes, todo y cada uno de esos 20 temas. Pero bueno, los ovnis, ese análisis de una realidad, como tú lo llamas ahí, realmente yo he escuchado, pues como tú dices, a sus detractores que dicen que no pasa nada en el cielo, que había otras muchas personas, y ya se añaden incluso pues científicos de alto nivel, que no es que tengan más valor que la persona que lo ha visto, pero sí, bueno, muchas veces se basa en esa bueno, estudios que puedan haber hecho para pensar que pueda ser una realidad y que esa realidad está ahí y que no la podemos negar, ¿no? Pues desde luego que no. Y es lamentable pues que yo creo que el asunto ovni se ha divulgado muy mal por parte de los que nos dedicamos a dar a conocer la fenomenología ovni. Y prueba de ello es que la mayor parte de la población sigue sin creer que los ovnis son reales. Hay una encuesta Gallup que se realizó en Estados Unidos en 1997 y que daba a conocer que solo el 45% de la población estadounidense admitía o creía que los ovnis eran reales. Y en España, unos años después, se hizo otra encuesta que daba un dato todavía más bajo. El 37% de la población creía que los ovnis eran reales. Yo pienso que la culpa de esto, en fin, los responsables de esto somos los propios divulgadores. El asunto ovni se ha divulgado muy mal y se le ha dado pábulo y credibilidad a casos que realmente no deberíamos haberlos tenido en cuenta. Y no digo por ello que sean falsos, sino que no reúnen las características adecuadas para que podamos extraer conclusiones. Y claro, cuando esto lo ve la mayor parte de la población y que además se ha ridiculizado enormemente a los testigos ovni y al asunto de la fenomenología durante bastante tiempo, pues poco menos que el creer en los ovnis pues está un poco dentro de esa nube, ¿no? Envuelto un poco de lo fantasioso, cuando todo lo contrario, en realidad no es así. En realidad tenemos argumentos, existen razones de peso, razones, como su propio nombre indica, racionales, ¿no? Para pensar, para creer que realmente hay una realidad detrás de la fenomenología ovni y que algo surca nuestros cielos de procedencia desconocida. ¿Y qué podría ser? Porque claro, esa es la gran pregunta, el cubrar qué es lo que puede ser. Claro, y yo en el artículo, bueno, en el capítulo 13 del libro, que está dedicado extensamente a este tema, ¿no? Pues trato de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que puede haber detrás? Y para ello hago referencia a lo que es la historia de la ufología moderna, porque aunque hayamos podido tener visitas de otras civilizaciones, otras inteligencias extraterrestres en el pasado, resulta que sí que tenemos testigos de nuestra época, es decir, cuyas declaraciones han sido recogidas por la prensa escrita en los años 40, los años 50, testigos que hoy día están vivos en muchos casos, testigos de calidad. Estoy pensando en el teniente coronel Cámara, que estuvo persiguiendo con su caza un Mirage F1, pues el ovni de Manises, el ovni que hizo que una aeronave comercial cargada de pasajeros que iba desde Palma de Mallorca con destino a las Islas Canarias, pues tuviera que desviarse esa noche de noviembre
y que del año 79 y que tuviese que tomar tierra en el aeropuerto valenciano de Manises, con lo que eso conlleva, ¿no?, de tener que alojar a todo este número de turistas que no eran esperados, ¿no? Claro, y que desde luego motivó un enorme revuelo. Bueno, pues existen testigos hoy día que los tenemos a nuestra disposición, que han sido entrevistados de manera seria y que sus declaraciones se pueden encontrar en YouTube. Cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado en el caso Manises, que ponga estas palabras en el buscador de YouTube y encontrará entrevistas. Iker Jiménez ha realizado algunas muy interesantes, tanto al director del aeropuerto, al jefe de seguridad del aeropuerto, al propio comandante, teniente coronel retirado ya, Cámara, que son los testigos de primera mano que unos desde tierra, otros desde el aire, observaron estas luces en el cielo de Valencia. Y que, aunque se le ha tratado de dar una explicación rocambolesca en su día por la Fundación Anomalía, diciendo que lo que realmente estaban viendo era el reflejo, un espejismo del reflejo de las chimeneas de las escombreras, los propios protagonistas, el propio comandante Cámara, que estaba acostumbrado a volar en el cielo nocturno del Levante español, no una vez, sino durante muchas horas, jamás tuvo duda de que aquello no era en absoluto un espejismo de ninguna chimenea de escombrera, ni muchísimo menos, que lo que estaba persiguiendo era una luz por la dirección en la que estaba siendo perseguido, que él manifiesta que estuvo siguiéndolo en dirección a Teruel desde Valencia y que además esa luz estaba siendo vista desde tierra, fue vista por tanto el jefe de seguridad del aeropuerto, el propio director, como más de 40 personas que estaban allí. Y lo que pone de manifiesto que aquella noche hubo algo en el cielo español, en el cielo nocturno del Levante español, y que eso que fue perseguido por el caza no correspondía a una tecnología conocida. El propio comandante Cámara relata que él pidió autorización para poner el caza en velocidad superior a la del sonido, que fue autorizado para ello, que cuando llevó el Mirage F1 a Mach 1 y superó el Mach 1, se llegó a aproximar a la luz hasta el punto que llegó a vislumbrar una forma, él la relata como de una copa invertida, y que inmediatamente el objeto se volvió a separar de él, ¿no? Luego entonces, ¿qué consecuencias podemos extraer de esto? Estamos hablando de finales de la década de los años 70. Esta tecnología se ha dicho, bueno, es que quizás hay una teoría, una hipótesis que dice, es que los ovnis lo que son es tecnología humana de las potencias terrestres y que tratan de mantener oculta para que el resto de los países de las potencias no sepan que la tienen. Y esto, desde mi punto de vista, va contra el sentido común. Vivimos en una economía capitalista a nivel global. La globalización no es más que eso. Si hubiese una tecnología que permitiese este tipo de viaje a estas velocidades, desde mi punto de vista, ya habría saltado al mercado. Y entonces estaríamos yendo de viaje al Caribe, por decirte, un destino, en lugar de tardar 9 horas desde España, pues lo haríamos en 15 minutos. Y esto no ha ocurrido. Esta tecnología que se vislumbra, que se adivina en los ovnis, no ha saltado al mercado, ¿no?, a nuestra economía. Con lo cual, yo entiendo que no es nuestra, por lo que digo, porque si fuese nuestra, ya la estaríamos usando, ya habría alguien haciendo negocio con ella, y no ha sido así. Entonces, si no es nuestra, ¿de quién es? Pues yo tengo que hacer referencia a las conclusiones que han extraído comisiones de investigación muy serias, tanto del gobierno estadounidense, estoy hablando del informe Signo, el proyecto Signo, que fue el primero que analizó la casuística OVNI en 1948 desde un punto de vista científico. Es una comisión que se ordenó por parte del gobierno, las autoridades norteamericanas, ante el aluvión de casos que se habían producido en el verano de 1947. Y este informe Signo, esta comisión compuesta tanto de militares como de científicos, ingenuamente dio a conocer sus resultados a la opinión pública. Y lo que dijo era que de los 200 y pico casos que habían analizados, la mayor parte tenían una explicación. Había muchos avistamientos que correspondían pues a Venus o a
reflejos o algún tipo de aeronave, es decir, que el testigo pues había estado equivocado en lo que había apreciado, pero había otros casos aportados por testigos con testimonios de calidad que no tenían explicación, y esta comisión Signo a la conclusión que llega es que la causa más probable era la extraterrestre. Y fue el primer informe, la primera comisión que estudió con seriedad el asunto OVNI, que dio a conocer ingenuamente este resultado, sus conclusiones. A partir de ahí, las autoridades norteamericanas, estadounidenses, el gobierno estadounidense vio que esto no podía ser divulgado, cambió la política hacia la fenomenología OVNI, se prohibió dar a conocer los encuentros con los ovnis, tanto a los comandantes de aeronaves militares como incluso a los civiles, con la HANAP 146. Vinieron otra serie de informes, de comisiones de estudio después, del proyecto Grunge, por ejemplo, con intención de echar tierra, ¿no? En fin, enterrar todos los casos que pudieran aparecer y de ridiculizar a los testigos. Hay que esperar al informe Cometa, que es un informe que encarga el gobierno francés a finales de los años 90, y que las conclusiones a las que llega son similares al informe, al del proyecto Signo. Hay una enorme casuística que no se debe de tener en cuenta, puesto que los testimonios no son de calidad, pero sí que hay casos en los que los testigos son personas que tienen preparación, formación aeronáutica, y que a lo mejor en algunos casos está siendo visto el objeto desde varios aviones al mismo tiempo, incluso desde tierra, con lo cual no hay alucinación posible, no hay espejismo. La conclusión a la que llega el informe Cometa vuelve a ser la misma que el informe Signo. Estas luces, estos extraños objetos que surcan nuestros cielos, tienen una causa extraterrestre detrás. Claro, una causa, por lo menos no terrestre, porque como tú bien dices, si posiblemente fuese una tecnología, pues como ocurre en la mayor parte de las tecnologías, pasa después de unos años al régimen de poder utilizarse por el estamento civil. De hecho, ahora mismo estamos utilizando una tecnología que comenzó siendo militar, como es Internet, y fíjate que nos podemos comunicar pues con cualquier parte del mundo instantáneamente prácticamente, y bueno, era una tecnología pensada pues para las comunicaciones del ejército. Militares. Claro, militares. Y hay infinidad de casos. Claro. Ejemplo, el GPS, por ejemplo. El GPS era un sistema de satélites de geolocalización también pensado para el estamento militar norteamericano, y que después pues ha saltado a la vida civil, al mundo, puesto que es negocio, ¿no? Y se hace negocio a través de ello, y se ve que... Entonces, nunca hay que olvidar que nuestra economía a nivel global es capitalista, y que si hay una idea que puede dar dinero, la van a poner en el mercado. Fíjate, perdona, simplemente algo tan nimio como son los pañales de los niños, pues pensó por los astronautas que iban al espacio. En un principio pues tenían que utilizarlo, y fíjate que hoy es una cosa, y como otras muchísimas. O el teflón, cosas. estoy acordando, Efectivamente, ¿no? El teflón también, que es su tecnología de la NASA, que se puso inmediatamente a disposición de la... ¿Por qué? Pues porque había una patente y se hizo negocio. Claro, y entonces la pregunta habría que decir, ¿a quién le interesa intoxicar? Porque como tú bien has dicho, muchas veces algunos de los informadores, no todos, porque ha habido muchísimas personas muy serias que han querido llegar a la profundidad de la explicación, pero parece como a otros muchos le interesaría aparte de las chirigotas, y con perdón por lo de Cádiz, por lo de las chirigotas, sí, pero sí como si fuese una romería el tema OVNI. ¿A quién le interesa esa intoxicación comunicativa? Bueno, pues yo debo pensar que es que lo que se trata es de no dar a conocer, es decir, de evitar que la opinión pública mundial a nivel general conozca la verdad del tema, y que, digamos, ¿para qué? Pues para poder utilizar esta información de una manera privilegiada. Es decir, yo entiendo, y esto es una idea que está desarrollada en mi primera novela, en la Atlántida de Gilgamesh. Ahí pues se desarrolla esta idea, ¿no? Entiendo que Estados Unidos, como
potencia militar y que en el año 1947, que es cuando tiene lugar el caso Roswell, e inmediatamente, y unos días antes el de Kenneth Arnold, y luego el aluvión de casuística de avistamientos que hubo, en ese momento acababan de entrar en guerra de nuevo, que empezaba la Guerra Fría, y tenían no el miedo, pero sí la preocupación de que la Unión Soviética pudiese desarrollar armas nucleares como ellos mismos, de lo cual estaban prácticamente seguros que tarde o temprano se iba a producir y que iban a tener un problema, como de hecho tuvieron durante décadas, ¿no?, en la otra potencia que dominaba el mundo en esa época. Pues el hecho de saber que existe una inteligencia extraterrestre con una tecnología absolutamente disparatada en comparación con la nuestra, y que quizás el gobierno estadounidense pues quiso mantenerlo en secreto para intentar, por un lado, pues mantener un contacto privilegiado con esta entidad. Desde luego estamos especulando. Esto es algo que debe estar en lo más profundo de los secretos del gobierno de la época, y que quizás este fue el inicio de la ocultación. A partir de ahí, después del informe Signo, como expliqué antes, ya vino el tratar de ocultarlo y la ridiculización de los testigos, para que incluso aquellos testigos que habían visto un ovni, un objeto de características inequívocamente no humanas, pues se callasen, ¿no? Tuviesen miedo de contarlo, porque podían ser considerados como que estaban alucinados o como que no eran serios. Y todo responde, en mi opinión, a esto, al hecho de ocultarlo para, por si acaso se producía el contacto, pues que fuese un contacto secreto y privilegiado. Y quizás a día de hoy, pues la ocultación y el engaño ha durado tanto tiempo, pues que sea difícil el admitir que esto ha sido así. Y un poco, pues por esa inercia, se sigue manteniendo en secreto el hecho de que estemos siendo visitados por otras inteligencias, ¿no? Claro, realmente me llamaba la atención también, pues cómo muchas veces estos temas y estos casos, pues te vienen. No hace mucho me contaban dos personas distintas que no se conocen entre sí, dos casos muy similares, a unos 300 kilómetros de distancia el uno del otro, curiosamente, y curiosamente en los años 40 y tantos, 50 y poco, que le ocurrían a los padres de las personas que me contaban esa historia. Y curiosamente, por eso digo antes incluso, pues que aquí llegase pues la idea, pues, ni siquiera posiblemente las noticias de Kenneth Arnold, ni de Blue Book, ni del proyecto Sigma, y evidentemente absolutamente ninguno. Entonces, pues claro, llega un momento que te llama la atención porque algo ocurre ahí. Porque realmente, José, se ha hablado de elemento energético, de elementos pues físico, de naves espaciales. Incluso pues hace poco algo tan reiterado y tan negado como era el Área 51, que después ya no sé si fue George Bush o algún otro presidente lo aceptó como que sí existía. El mismo director de la NASA hace poco, en una reunión de chavalines, pues aceptaba que existiese esta Área 51, que bueno, que eran, evidentemente no dijo absolutamente nada de ovni, y bueno, ahí cada uno puede tener su opinión. Evidentemente un lugar pues que tiene alta protección, posiblemente por los experimentos, las investigaciones que se estén realizando allí. Pero quizá los gobiernos en general, porque claro, cuando hay una desclasificación, pues cuando uno lee las desclasificaciones del GIPAM, por ejemplo, en Francia, tú dices, o yo no estoy leyendo bien mi francés, se me ha olvidado, o estoy alucinando en colores, porque se cuenta una serie de historias, la verdad, muy llamativas, de lo que te cuenta el paciente, siempre sale la profesión, el testigo, mientras en cambio cuando ocurre en Estados Unidos o ocurre en cualquier otro país, hay siempre elementos contradictorios de intoxicación. ¿Realmente tú crees que los gobiernos conocen mucho más y saben mucho más y que no van nunca porque evidentemente muchos de estos elementos se han desclasificado en Bélgica, en Francia, como he dicho, creo que era en Brasil
también. Aquí en España, teóricamente, se tenían que haber desclasificado de una forma, pues bueno, yo no sé, algunos investigadores cuentan pues con poco menos que con una caja de cartón te daban a elegir lo que tú quisieras, poco menos, que decían que había sido así, no lo sé, es lo que se comenta, pero quizás los gobiernos conozcan más y lo tienen en esas cámaras, recámaras, o como pudieras en el Vaticano, esos archivos secretos. Pues mira, voy a hacer referencia al principio de, vamos, a darte mi opinión sobre el Área 51 porque es un tema muy interesante. Hace muy poquito tiempo National Geographic ha sacado un documental dedicado justamente al Área 51 y en ese documental entrevista a muchísimos personas, pilotos, que ellos declaran, son personas que ya están jubiladas, están a una edad ya muy avanzada, y ellos declaran que que trabajaron durante su vida en el Área 51 durante años y que la conclusión a la que llegan, de hecho ellos dicen pues que vivían en Las Vegas y que todos los días desde Las Vegas salían aviones de pasajeros que les llevaban cientos de kilómetros hacia el norte para donde aterrizaban en una base que estaba en el desierto de Nevada, que era la que luego se conoció como Área 51. Bueno, pues lo que ellos te dicen, que esto por supuesto era en absoluto secreto allí, en esa época, en esos años, y que hoy día sigue siéndolo, y que como se ha dado a conocer, porque ya ha sido inevitable, lo que te cuentan, lo que ellos cuentan a cara descubierta en este documental es que lo que se estuvo trabajando era el Blackbird, es decir, lo que era los aviones espía, que a finales de los años 50 y 60, pues es una tecnología que se estuvo desarrollando para poder sobrevolar la Unión Soviética y sacar fotografías, en fin, obtener información sobre lo que hacían allí. Y que para mantener esto oculto, bueno, pues por eso es el secretismo que se envuelve el Área 51. Pero en el mismo documental hay un detalle, porque claro, parece que National Geographic da la conclusión de que es el desarrollo de los aviones espía lo que se oculta en el Área 51. Pero los propios testigos, estos pilotos ya jubilados al final de sus vidas, ellos en el propio documental dicen algo muy curioso, que esto que acaban de contar, y es un fragmento que ponen al final del documental, casi con los títulos de crédito, esto que acaban de relatar de los aviones espía, es apenas el 5% de lo que se hacía en el Área 51, y que del resto no pueden decir nada. Luego, ¿a qué otro 95% se están refiriendo? ¿Qué otras cosas se hacían allí? Pues cabe pensar de nuevo en Roswell y en que se esté haciendo tecnología inversa. Y estamos hablando y hay que hacer referencia a Bob Lazar, ¿no? Y aquello que salió en los años 80 de que era un ingeniero que se dio a conocer un canal de televisión de Las Vegas diciendo que él había trabajado en el Área 51 y que había visto aeronaves de procedencia extraterrestre de las cuales se estaba tratando de obtener tecnología inversa, es decir, hacer un estudio inverso para obtener tecnología. Pues claro. ¿Y esto es conocido por el resto de gobiernos del mundo? Pues yo diría que no. O sea, yo creo que el tema OVNI es algo que la Unión Soviética tendrá su propio archivo, ¿no? Y su propia historia de ocultación, y los Estados Unidos la suya propia. Y que después el resto de países del mundo, pues, han abordado el tema pues con una cierta perplejidad y lejanía, y que yo creo que tiene menos nivel de ocultación. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en España, por ejemplo, se ha desclasificado mucho material de la casuística OVNI, y aunque hay divulgadores del asunto OVNI que dicen que no se ha desclasificado todo, pero yo he visto al general Bastida, Ángel Bastida, un general del Ejército del Aire, en una mesa, rodeado de periodistas, en un programa de televisión de máxima audiencia, hablando con Javier Sierra y con Iker Jiménez, admitiendo que esta desclasificación existe, y en esa misma mesa estaba el teniente coronel Fernández Cámara, pues relatando cómo ya estaba persiguiendo un ovni, y desde mi punto de vista no cabe mayor desclasificación que esta. Los propios militares admiten que han estado persiguiendo objetos no identificados de procedencia desconocida. Desde mi punto de vista hay
un nivel en el gobierno de Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego el resto de países que desde luego tendrán menos información, menos archivos, y que lo que han tenido pues prácticamente lo han dado a conocer. Y estoy también ahora mismo pensando, por ejemplo, en México, el famoso caso del avión que sobrevolando Campeche obtuvo con sus cámaras de infrarrojo, no me acuerdo si eran 13 o 16 esferas, que llegaron a rodear el avión. Es decir, es un caso ovni, de libro, y que esta grabación la dieron a conocer nada más bajarse del avión. Es decir, que allí ocultación, pues, poca, ¿no? Y todo lo contrario, se dio a conocer y esa grabación está disponible hoy día en YouTube y no tiene ningún tipo de censura. Pues, y luego, dentro del propio gobierno estadounidense, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cómo es posible que los presidentes, cuando han sido preguntados, o incluso algunos políticos, no digan la verdad? Pues yo no tengo la respuesta. Cabría la posibilidad de que fuesen, en fin, seriamente aleccionados a que esto no debe ser divulgado, o que incluso no sean conocedores de la realidad, porque no se les informa, dado que ellos deben decir la verdad cuando sean publicados, o sea, preguntados, cuando sean entrevistados. Cabe cualquiera de estas posibilidades, incluso alguna otra, ¿no? Bueno, algunas de las posibilidades, José, como otras muchísimas, y yo me recuerdo uno de los casos que hablábamos hace poco en persona con Pablo Villarrubia, el caso de Voronezh, donde él tuvo la ocasión de entrevistar a uno de esos chavales, ya hoy mayor, una mujer ya de cierta edad, donde, habían visto unos seres, algo que había aparecido allí en esa ciudad de la antigua, de la extinta Unión Soviética. Realmente muchísimas cosas que están en el tema OVNI, pero para no monopolizar este programa en el tema OVNI, me gustaría pasar, por ejemplo, a otro de los capítulos de tu interesante libro, 20 misterios de la Tierra y el Universo, que hemos dicho y tenemos que decir que está publicado en Amazon y ahora lo hablaremos también de la forma y de cómo se pueda conseguir, que son esos expedientes X de la ciencia. Pensamos muchas veces que los expedientes X son del tema OVNI, pero realmente la ciencia tiene quizá mucho más expedientes X que explicar, ¿no? Claro, la ciencia tiene sus propios fantasmas, ¿no? Y así lo relato en el capítulo dedicado a estos expedientes X de la ciencia. ¿Y qué son estos expedientes X? Bueno, pues cuando la ciencia encuentra algo que va en contra de lo que ella sabe, de los parámetros que la ciencia tiene admitidos como paradigmas, entonces, y se encuentra con algo que va en contra de eso, entonces se encuentra ante un hecho inexplicado. Es lo que podríamos considerar un expediente X. Y bueno, yo hago cito un ramillete de expedientes, de asuntos para los que la ciencia actualmente no tiene explicación. Y te voy a citar alguno. Por ejemplo, podríamos hablar de la anomalía Pioneer, ¿no? Pues, ¿en qué consiste esto de la anomalía Pioneer? Que seguramente algunos de nuestros oyentes saben de qué va. Pero bueno, para aquellos que no lo tengan tan claro, pues explico un poco el asunto. En 1980 se encargó a un astrónomo que estaba a punto de retirarse, concretamente es John Anderson. Bueno, pues el Jet Propulsion Laboratory le encargó pues que encontrara, que analizase datos de las trayectorias que habían ido de estas sondas de Pioneer 10 y Pioneer 11. Estas sondas, que fueron lanzadas en los años 70, estuvieron mandando datos de su posición y de su velocidad, que fueron almacenados de una forma casi mecánica y que realmente no habían sido analizados. Entonces, cuando este hombre, John Anderson, le encargan de que se ponga a estudiar estos datos, él se da cuenta de una cosa, se da cuenta de que las posiciones que estaban remitiendo las sondas, tanto la 10 como la 11, no correspondían a lo que se debería esperar. Es decir, por la ciencia, por la física que hoy día conocemos, estas sondas tendrían que haber tenido una velocidad y una trayectoria que les haría estar en una posición, a una distancia de nuestro planeta distinta, más alejada a la que realmente
se encontraban. En el momento en que esto fue descubierto, pues las ondas estaban como del orden de 500.000 kilómetros más cerca de lo que deberían. Entonces llegaron a la conclusión de que había una fuerza, porque claro, miraron a ver, o sea, compararon una serie de parámetros, estuvieron estudiando si es que había un problema en el diseño, si realmente la velocidad a la que habían salido no era la que se esperaba. Nada de esto dio ningún resultado anómalo, todo era correcto. Sencillamente el dato era que tanto una sonda como la otra estaban más cerca de lo que deberían. Y también se pensó que es que pues, quizá alguna de ellas se hubiese podido encontrar con algún tipo de campo de micrometeoritos o de algo que le hubiese frenado. Pero es que la sonda 10 salía del sistema solar en una dirección y la Pioneer 10 y la Pioneer 11 salía en otra dirección casi opuesta. Y las dos manifestaban la misma anomalía, el estar más cerca de lo que deberían. Era como si hubiese una fuerza que las estuviese frenando. Bueno, pues a día de hoy, y hablamos de que estamos en el verano de 2015, todavía no hay una respuesta, la ciencia no tiene una respuesta para esto. No sabemos qué está frenando a las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11. Y en fin, y ese es el hecho, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la famosa materia oscura. Claro. Bueno, la materia oscura es un concepto al que los astrónomos, los astrofísicos han recurrido para explicar comportamientos que no tienen otra explicación. Y voy a explicar un poco el asunto. O sea, existía una astrónoma que estaba analizando la velocidad de rotación de estrellas que giraban en torno a un centro galáctico, en galaxias cercanas a la Vía Láctea. Bueno, pues teóricamente, por las leyes de Kepler, cuanto más alejado del centro al cual orbita un cuerpo se encuentra, más lenta es esta orbitación, esta velocidad de orbitación. Por ejemplo, el planeta Mercurio, que se encuentra muy cercano al Sol, tiene una velocidad de orbitación a la estrella mucho más alta que Neptuno, que tú has hablado, o de Plutón, que has hablado antes de él, ¿no? Sí. Y esto es debido pues, a leyes de Kepler admitidas y conocidas por la ciencia y que no tienen hoy día ninguna discusión. Sin embargo, cuando esto es considerado en estrellas que orbitan núcleos centros galácticos de otras galaxias, esta astrónoma que comentó se dio cuenta de que estas estrellas no iban más despacio que las que estaban más cerca del centro de la galaxia. Es decir, las estrellas del extrarradio, las más alejadas, iban a la misma velocidad que las del interior de la galaxia. Y esto no tenía explicación. Para poderlo explicar, para poder decir, bueno, ¿por qué ocurre esto? Se recurrió a un concepto teórico, hipotético, y se pensó, alguien dijo, bueno, quizá es que existan tanta gravedad en el extrarradio de la galaxia, en el exterior de la galaxia, como en el interior. Y esa gravedad es producida por materia que no vemos. De aquí surge el concepto de la materia oscura. Digamos que es a lo que recurre la ciencia para dar una explicación a un comportamiento anómalo, a un expediente X. Y es el hecho de que en ciertas ocasiones es como si la gravedad, la fuerza de gravedad, funcionase de una forma desconocida para lo que tiene admitida la física actual. Bueno, realmente la física, la astronomía y todas las ciencias, pues evidentemente tienen esos huecos, esos elementos que se van conociendo cada vez más. Yo recuerdo que en los años 70, 80, aquella persona que hablaba de la posibilidad de existencia de planetas en otros sistemas solares, en otras estrellas, poco menos lo crucificaban. Ya hubo en el siglo XVI, principio del XVII, Giordano Bruno, un monje que, bueno, la escultura está conmemorativa, está en Roma, realmente habló también de la posibilidad de planetas similares al nuestro. Bueno, incluso hablaba de planetas habitados y curiosamente hace unos días se habla de la existencia aparte del conocimiento de la misión Kepler de múltiples planetas, pues de un planeta muy parecido a la Tierra,
prácticamente gemelo, y que realmente hace 15, 20, 30 años pues era poco menos que una utopía el poder conocerlo. Quizá la distancia son 1.400 millones de años luz, perdón, 1.400 años luz, no vamos a quitarle los millones, 1.400 años luz. Realmente ahora mismo se nos haga imposible, pero quizá en ese aspecto también, José, la ciencia tenga que echar marcha atrás y replantear muchos de sus conceptos. Pues yo estoy seguro de que eso va a ser así. Y has hecho referencia a Giordano Bruno, y hay que decir, pues eso, que él ya entonces, él manifestó su opinión de que debían existir otros soles con otros planetas, con otros seres vivos que habitasen esos planetas en el universo, ¿no? Y que la Iglesia de entonces le quemó vivo, ¿no? Por esta razón. Y yo soy de la opinión de que nunca podremos valorar el daño que la Inquisición, la Iglesia de entonces, de esos siglos XVI, XVII, XVIII, XVII, ¿no? Ya hizo a la ciencia del momento al quemar a personas que postulaban ideas avanzadas como la que y además tan aparentemente en fin, que no eran dañinas, ¿no? Como la de Giordano Bruno. Los científicos de los siglos XVI, XVII, los científicos de la época, estaban con muchísimo miedo, actuaban amenazados. Vaya a ser que lo que estén investigando o diciendo no guste a la Santa Inquisición y acabemos como Giordano Bruno. El retraso que esto ha podido producir en nuestro conocimiento científico de la naturaleza del mundo, pues yo creo que nunca podremos valorarlo, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que me dices, ¿no? Lo de que efectivamente que se están descubriendo exoplanetas cada día más y que hoy vemos que prácticamente la mayor parte de las estrellas de la galaxia, de la Vía Láctea, tienen planetas orbitando en torno a ellas. Pues claro que sí. Y esto lo que va es en dirección a que la vida debe ser común en el universo. Negar esto es negar algo que atenta, en fin, algo que va con el sentido común y que además, teniendo en cuenta que las estrellas caducan, y esto es algo que pues que es indudable, ¿no? El combustible que usan las estrellas termina por agotarse, y al morir una estrella arrasa con su sistema planetario, destruye los planetas que la orbitan. Entonces debemos entender, yo llego a esa conclusión, que cualquier civilización, cualquier inteligencia avanzada del universo tiene que plantearse a lo largo de su historia, llegará el momento en que tenga que plantearse que debe de cambiar de sistema estelar. Con lo cual, el viaje interestelar, el cambiar de estrella, debe estar al orden del día. O sea, debe ser algo común para ciertas civilizaciones que, desde luego, sean muy antiguas y que tengan una tecnología totalmente, para nosotros, desconocida, pero que no por ello no podamos vislumbrar. Claro, desconocida, evidentemente, la evolución, igual que el ser humano ha evolucionado a lo largo del tiempo. Pues otras civilizaciones no tienen por qué ser ni incluso antropomorfas ni mucho menos, podrían ser de todo el tipo, aunque también, José, quizás no habría que mirar a estrellas tan lejanas, sino a lo mejor a satélites de nuestro propio sistema, ¿no? Sí, pero yo no encuadraría en satélites de nuestro sistema solar a inteligencias extraterrestres tecnológicas. Yo sí creo que es posible que haya vida en otros cuerpos del sistema solar, pero entiendo que no se dan las circunstancias como para que se haya producido vida con organismos superiores, ¿no? Una vida que haya dado como resultado una civilización tecnológica, una inteligencia superior, ¿no? Más bien nuestro sistema solar albergaría vida bacteriana a nivel microscópico. Pero bueno, esto no quita que haya otros muchísimos exoplanetas orbitando otras estrellas que sí que tienen las características adecuadas como para
que son muy similares, como has dicho tú antes, a nuestro planeta Tierra, y que tengan características que permitan la vida compleja, de organismos complejos y que dé como resultado inteligencia superior, ¿no? Hombre, esa complejidad evidentemente posiblemente estará en otros lugares. Como tú bien dices, a lo mejor en nuestro sistema solar, pues una vida, pues aunque también es compleja, pero más quizás a bacterias o a otros seres menos complicados. No voy a decir más simple porque cualquier elemento en la vida es más complicada. Y bueno, y no nos queremos meter en este libro tuyo en 20 misterios de la Tierra y el Universo, donde tú tratas pues las profundidades y bueno, desde Alien del Abismo y demás, y incluso El Señor de las Profundidades y otro tema, pero como hemos también tratado muchos temas, pues Atlántida y demás, me gustaría hablar también, porque bueno, el tiempo va que vuela, ¿eh? El tiempo de verdad es relativo, porque llevamos más de 3/4 de hora hablando ya, y yo estoy disfrutando, como siempre te digo, y ojo, y no solamente cuando hacemos el programa, sino cuando nos reunimos también, y con Paco Quevedo, que también nos reunimos. Lo pasamos estupendamente. Lo pasamos estupendamente. De este libro de 20 misterios de la Tierra y el Universo, me gustaría, pues, algo que a mí personalmente me encanta: los misterios del cerebro. Pues sí, yo creo que, de hecho, es que esto a veces se dice y suena como a una exageración, pero es que no es ninguna exageración, es un hecho rigurosamente cierto. El mecanismo más complejo que hayamos descubierto hasta el momento en el universo, resulta que lo llevamos en el interior de nuestros cráneos. Es nuestro cerebro. Es algo absolutamente más complejo que el funcionamiento de una estrella o que cualquier otra cosa que hayamos visto. Resulta que un cerebro sano tiene alrededor de 100.000, un cerebro humano sano, alrededor de 100.000 neuronas. Cada una de ellas tiene 50.000 dendritas que a través de los axones, ¿no?, mediante los axones se establecen conexiones para que un pensamiento humano pueda transmitirse a lo largo de en el interior de nuestro cerebro por más caminos que hay, que átomos tiene el universo conocido. Esto, que parece una absoluta exageración, en absoluto lo es. Esto responde a cálculos de estadísticas, sencillamente de probabilidad, y que es rigurosamente cierto. Tenemos unas posibilidades, nuestra mente, en la mente humana, tiene unas posibilidades que no hemos encontrado en ningún otro lugar del universo. Y esto es una particularidad nuestra, del Homo sapiens, de nuestra especie. En este sentido, somos, pues, preciosos, ¿no? Somos algo genuino y que debemos ser conscientes de ello y, en cierto modo, en la medida de lo posible, actuar responsablemente. Si tenemos estas capacidades, estas enormes capacidades de utilizar nuestra mente, hagámoslo para el bien y no lo hagamos para el mal. Y en fin, no se trata de entrar en filosofía, pero yo creo que este hecho da que pensar, ¿no? El hecho de que tengamos lo más complejo que hayamos descubierto esté en nosotros mismos. Y no solamente lo más complejo en morfología, sino en funcionalidad. Fíjate que, bueno, muchos de estos elementos de demencia, de problemas psicológicos, psiquiátricos importantes, bueno, se han cogido esos cerebros, se han intentado investigar. Incluso al mismo Einstein cogieron su cerebro y está, bueno, vamos a decir, repartido por muchas universidades y no han sabido encontrar el por qué sale el genio, por qué ocurre la demencia, por qué ocurre en muchos casos, no vamos a hablar de demencias de cuerpos de Lewy ni demás que sí están demostradas, sino en muchos de los casos no podemos encontrar con una morfología normal dónde está la funcionalidad. ¿Por qué unos cerebros son tan brillantes y otros tan poco brillantes? ¿Por qué unos se dedican a la ciencia y otros se dedican, pues, desgraciadamente, a hacer el mal? ¿Dónde estará el secreto del cerebro, José? Bueno, y yo no tengo la respuesta. Yo creo que a día de hoy lo que sí debemos ser conscientes de cuáles son estas posibilidades que tiene nuestro cerebro y en cierto modo cultivarlo. Es decir, a los padres que tienen hijos pequeños, pues tratar de fomentarle con ejercicios, ¿no?, que desarrollen su intelectualidad, porque se sabe que esto
es posible que con ciertas técnicas las capacidades mentales de sus hijos van a ser mejores y que su inteligencia, que la inteligencia no se hereda, pero sí se hereda la capacidad de tener inteligencia, pues se va a desarrollar mejor. Pues, ¿qué te digo yo? Sencillamente, si se le apunta a una escuela de ajedrez, y he puesto un ejemplo sencillo, ¿no? Desde pequeño, esto le va a ayudar a su cerebro, a su mente, a desarrollarse y a que tenga más facilidad, ¿no? Para desarrollar pensamiento en el futuro. Pues no hemos hablado de la plasticidad, por ejemplo, la plasticidad del cerebro, que es algo conocido, ya lo dijo Ramón y Cajal, que el hombre es arquitecto de su propio cerebro. Y hoy día esto es una verdad admitida por la neurociencia, que existen terapias de sustitución sensorial cuando se han producido accidentes o enfermedades que han incapacitado a personas y que le han hecho que dejen de tener percepción a través de algún tipo de sentido. Estoy acordándome de un caso de una mujer, pues que a través de un efecto secundario de un medicamento que tomaba, perdió por completo el sentido del equilibrio, hasta el punto de que no se levantó un día, se levantó y se cayó, porque no era capaz de mantenerse ni siquiera sentada. Ella acababa en el suelo y ella relata que incluso en el suelo, tirada, su sensación era como de estar cayendo en un vacío infinito. Bueno, pues esta mujer la llevaron, después de ir a muchísimos neurólogos, que le dijeron que esto no tenía arreglo, que la comunicación de su cerebro con el oído, que es donde está el equilibrio, estaba cortada y que era irrecuperable. Pues dio con el doctor Bachirrita, que ya este hombre ha fallecido, pero era un neurocientífico que tenía un proyecto de investigación, ¿no?, en su universidad. Bueno, pues este hombre ideó una herramienta que fue un casco que se colocaba la paciente encima de su cabeza y que, según la postura que ella adoptase, el casco era capaz de identificar cuando se encontraba paralelo al suelo. De manera que, mediante unos sensores, era reflejada esta posición en un monitor que la paciente tenía delante de sus ojos y, moviendo la cabeza, ella tenía que mantener un círculo en el interior de un cuadrado. Si ella ladeaba la cabeza, ese círculo salía. Entonces, esto permitió que el equilibrio fuese recuperado no a través del oído, sino a través del órgano de la vista, puesto que, sabiendo ella qué posición adoptaban los músculos de su cuerpo para mantener la cabeza erguida y su cuerpo erguido, el casco erguido, ella veía que ese círculo, esa circunferencia, la podía mantener dentro del cuadrado. Bueno, pues haciendo este tipo de ejercicio, poco a poco su mente, su cerebro, se fue entrenando y se produjo este efecto asombroso de sustitución sensorial, hasta el punto de que cuando le quitaban el casco, ella era capaz cada vez con más tiempo de mantener durante más tiempo esta posición erguida y este equilibrio, hasta el punto de que llegó el día que ya no necesitó el casco. Y a día de hoy, porque esta mujer vive, a día de hoy ella lleva una vida prácticamente normal. Ella pues se mueve con normalidad, incluso monta en bicicleta. Es decir, se ha producido lo que sería considerado hace siglos un milagro, y sencillamente es debido a las posibilidades de sustitución sensorial, a la plasticidad de nuestro cerebro, a la maravilla que constituye pues lo que tenemos en el interior de nuestros cráneos, ¿no? Nuestro cráneo es fabuloso. Tú has hablado de esa neuroplasticidad y de esa, recuperación de la funcionalidad. Desde que una persona pues pierde una funcionalidad, por ejemplo, de un brazo, y el otro brazo recupera incluso para poder utilizar un ratón, que hoy en día está fundamental, o escribir. Ojo, o como elementos que se hacen hoy en día para estudiar la funcionalidad del cerebro, como es la tractografía o la resonancia magnética dinámica. A mí me han llegado, ya te digo, conocimientos, de publicaciones y demás, donde se ven y están al alcance hoy en día de cualquier amigo, que en una parte del cerebro que se ha lesionado, la otra parte lo recupera y toma esa funcionalidad, aunque su función primaria pues no fuera
otra totalmente distinta. Y ojo, y hoy se puede demostrar, incluso, a mí me llamaba la atención, de si una persona miente o no por medio de una resonancia magnética dinámica en unos estudios que se están haciendo ahora actualmente. Me parece el cerebro ese gran desconocido, siempre lo digo. Muchas veces pues nos centramos en las lesiones, los hematomas, la hemorragia, los tumores, desgraciadamente, las lesiones mielodegenerativas o degenerativas, la esclerosis múltiple y otras más que pueden afectar las lesiones tóxicas, las atrofias corticales, la isquemia, y hay muchísimas otras cosas más que el cerebro quizá mucho más imponente, interesante y ojo, y que en un momento determinado estamos arañando esa superficie. José, pienso que estarás de acuerdo. Estamos ya arañando la superficie del conocimiento que quizás sea tan importante como el conocimiento del espacio exterior o las grandes profundidades. Pues desde luego, es que coincido plenamente, el cerebro es un gran desconocido y prueba de ello es que a día de hoy, en fechas muy recientes, tanto en Estados Unidos como en Europa, se han aprobado proyectos de investigación multimillonarios. Es decir, los gobiernos de dos de las potencias mundiales, Estados Unidos y Europa, han dado los caudales, el dinero suficiente como para que se establezcan proyectos que van a durar décadas de investigación, ¿no? Hablamos del Brainstorm, o sea, del Brain Project, el proyecto Cerebro, que se está desarrollando en Estados Unidos, y también aquí tenemos también en Europa, nuestro propio proyecto. Y las conclusiones a las que vamos a poder extraer de ahí, yo creo que se nos escapan a día de hoy. Aún no sabemos dónde vamos a llegar, qué vamos a descubrir, ¿no? Y más allá de curar enfermedades que hoy día pues no tienen cura y que son enfermedades cerebrales como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Y claro que sí, nuestro cerebro sigue siendo yo creo que hablamos de misterio, pues uno de los mayores misterios constituye nuestro propio cerebro. Estoy pensando que también hago referencia en el capítulo dedicado al cerebro, pues el caso del psicólogo de la Universidad de Cornell, Daryl Bem, que en 2011 realizó una serie de experimentos que llevaron a la conclusión de que el cerebro era capaz de anticipar hechos que aún no se habían producido. Fíjate que de esto hasta este momento solo se hablaba a nivel parapsicológico, ¿no? De la precognición y de la posibilidad de anticipar el futuro, ¿eh? La evidencia, la precognición. Bueno, pues desde 2011 existe un estudio, una serie de experimentos, y no hablo de un solo experimento, en el artículo, en el capítulo dedicado a esto se explica, con una serie de trabajos que se han ido desarrollando no solamente por la Universidad de Cornell, que es a la que pertenece Daryl Bem, sino por otras muchas universidades, porque él puso en conocimiento de la comunidad científica la metodología y el tipo de experimento que se había realizado, y además con la petición de que fuese repetido para ver si salían los mismos resultados asombrosos que le habían dado a él, y estos resultados se han repetido. Estos resultados que dan como conclusión que el cerebro humano es capaz de anticipar hechos que aún no se han producido. Podríamos citar el ejercicio que realizaba, uno de ellos, ¿no? Uno de los muchos ejercicios que realizaban. Era que ponía a sujetos que no tenían que tener unas especiales características ni poderes especiales, no, sujetos normales, a estudiantes de la Universidad de Cornell, los ponía delante de un monitor. En este monitor, al mismo tiempo, bueno, al sujeto de la prueba le monitorizaban la pupila de sus ojos, ¿no? Bueno, pues en el monitor iba a aparecer de forma aleatoria, de forma completamente por un programa que iba a elegir de forma aleatoria o bien un emoticono, es decir, un estímulo sensorial irrelevante, o bien un arma disparando contra el sujeto, en fin, al que se estaba haciendo la prueba. Bueno, pues en el caso en el que iba a aparecer el arma disparando, se producía previamente una reacción pupilar, de manera que la conclusión a la que se llega, estamos hablando de estadística, no es que a todos los sujetos les ocurriese esto, sino que estadísticamente se producía una reacción ante el estímulo agresivo que iba a surgir
Hablamos de estímulos agresivos, también se utilizaron otro tipo de estímulos, ¿no? Estímulos eróticos, etcétera, que funcionaba también este asunto, que se producía una anticipación de lo que iba a suceder en el monitor antes de que realmente el ordenador hubiese elegido qué iba a poner allí. Y claro, a la conclusión a la que se llega es que de alguna manera para la que no tenemos explicación, de alguna manera desconocida, nuestro cerebro es capaz de anticipar qué va a suceder en el futuro. La verdad es que el cerebro es ese gran desconocido y que bueno, tú lo recoges en tu libro también, 20 misterios de la Tierra y el universo. Realmente llevamos más de una hora comentando. Fíjate que habíamos escogido algunos temas, estos 3 temas que bueno, nos darían para muchísimo más, cualquiera de ellos que tú tratas tan fantásticamente en tu libro. Y lo que sí me gustaría, José, ya sabemos que muchos oyentes conocen lo de Amazon, pero me gustaría que le explicase, pues a aquellos que todavía no sepan muy bien cómo funciona, cómo pueden conseguir el libro. Bueno, pues el libro se encuentra en Amazon, solamente en Amazon, es decir, no lo van a encontrar en librerías. Si quieren el libro físico, en papel, lo pueden obtener en la modalidad de edición bajo demanda, es decir, el libro se imprime cuando alguien lo quiere comprar, no antes, puesto que así se evitan, pues en fin, ecológicamente yo creo que es mejor. Y el libro en papel está a un precio muy asequible, está en menos de 10 euros, ¿no? Y bueno, y si quieren la versión digital, que también está, ebook, en Kindle, pues creo que está ahora mismo en alrededor de 4 euros, una cosa así. En fin, yo creo que la manera de comprar en Amazon, pues sí, tienen que crearse una cuenta en Amazon. La propia página de Amazon donde se encuentra el libro, si ellos ponen en el buscador de Amazon 20 misterios de la Tierra y el universo, les va a llevar a esta página. Ahí pueden descargarse una aplicación para poder leer libros Kindle en su ordenador o en su tablet o en su teléfono móvil. Es una aplicación que realmente funciona muy bien, yo la utilizo, y que no hace falta tener un lector Kindle, que puede resultar costoso, ¿no? De una forma muy asequible pueden leerse libros Kindle en estos formatos que digo, tanto en el PC como en la tablet o en el móvil. Y que, en fin, Amazon yo creo que es una forma fácil de llegar. El libro lo pueden conseguir prácticamente de cualquier país del mundo. En Estados Unidos está en menos de $5. En México tiene el precio más bajo que Amazon me ha permitido ponerlo. Creo que no llegaba, ahora no recuerdo, a 30 y tantos pesos, muy poco, era algo muy, muy asequible. Y que, claro, que tienen que buscarlo en Amazon México o en Amazon.com, los oyentes que nos escuchan en Estados Unidos, que sé que siguen este podcast desde allí, y desde México, tanto de Estados Unidos, México, en fin, como de cualquier otro país del mundo, ¿no? Sí, realmente Amazon es una plataforma muy conocida por todo el mundo, que se maneja en Internet y que pueden conseguir tu libro, ese libro fantástico de que hemos hablado hoy, de 20 misterios de la Tierra y el universo. Y José, tengo que decir que sin yo haberle hecho promoción al libro, ya ha estado el número 1 en ventas en su categoría como libro en castellano más vendido en Estados Unidos en lo que es la página de Amazon, en su categoría de ciencias de la Tierra, y lo cual debo agradecer, pues porque hay seguidores que desde Estados Unidos ya me conocen y que, en fin, a través de tu programa, pues ellos, cuando vieron el libro, lo han ido comprando y ya ha estado funcionando muy bien. Como digo, a mí me ha sorprendido que ha sido número 1 en ventas como libro en castellano, ¿no? En su división en su categoría de Ciencias de la Tierra. Sí, la verdad es que es un libro que muy ameno y que evidentemente todas aquellas personas que le gustan los misterios y el misterio con letras mayúsculas, pues lo debe leer y lo debe tener. José, yo me gustaría dejarte precisamente ahora, pues para aquella persona pues que les quieras decir algo, para el oyente, para el lector, que tú quieras recomendarle cualquier yo me imagino que estos 20 temas que a ti te han llamado tantísimo la atención y que te han atraído y que nos atrae a nosotros también, pero me gustaría dejarte los micrófonos abiertos para que puedas comunicarte con ellos directamente y decir lo que estime oportuno. Bueno, pues que 20 misterios de la Tierra y el universo es un compendio de misterios, como su propio nombre indica, tratados como yo suelo tocar estos temas, es decir, desde un punto de vista racional, sin hacer negacionismo y sin negar la puerta a casi cualquier posibilidad, ¿no?
y que pues ahí están recogidos temas pues desde la panspermia cósmica, como hay temas de criptozoología. Son capítulos independientes unos de otros que se pueden leer de forma independiente por el orden que el lector elija, y que, bueno, pues eso, el tema ovni, incluso la arqueología, nuestro pasado sumergido, que toca las civilizaciones que han podido desaparecer cuando los océanos subieron de nivel. Hemos hablado del cerebro, en fin, hay hasta 20 temas. Yo creo que todos los que nos gustan los asuntos del misterio lo van a pasar bien. Ya hay lectores que me han dejado críticas muy favorables, y yo pido que cuando alguien lea el libro, por favor, me deje su opinión en Amazon, que yo siempre la consulto y que me resulta, en fin, me ayuda, ¿no? Y que yo creo que es un libro para pasárselo bien. Los que disfrutamos con el misterio, cuando oímos, escuchamos temas misteriosos, nos produce una sensación placentera. Pues sin duda, 20 misterios de la Tierra y del Universo es un libro que yo recomiendo para aquellos que tienen estas inquietudes y que se lo van a pasar bien con él. Se lo van a pasar muy bien con él, van a disfrutar, como tú dices, esos 20 temas interesantísimos de misterio, del misterio, como hemos dicho antes, que es letras mayúsculas. José Rafael Gómez, muchísimas gracias. Hoy hemos presentado con mucho gusto y mucho placer tu libro 20 misterios de la Tierra y el Universo, editado en Amazon. Queremos darte las gracias como siempre y bueno, ya estaremos aquí para otros muchísimos más temas, también de misterio y que bueno, que siempre he tratado de una forma tan seria y tan científica como lo tratas tú, pero con esa apertura de mente que yo creo que siempre hay que tener. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer estar de nuevo en la Rueda del Misterio y, como tú dices, aquí volveremos a tocar estos temas que tanto nos gustan. Edenex. Emitimos 24 horas al día para todo el mundo. Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha la Rueda del Misterio todos los miércoles a las 11 de la noche en misteriofm.com. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.